Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en este martes 19 de marzo. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. El país continúa al acecho del auge delincuencial, pese que a lo largo de este tiempo atrás que se ha visto puesto de manifiesto el esfuerzo de las autoridades, por supuesto, para poder contrarrestar parte de este flagelo que envuelve de violencia a nuestra sociedad. Esta semana, lamentablemente, estamos siendo notificados por medio de noticias que circulan no solo por nuestros noticieros, sino también en las redes sociales sobre el desaparecimiento de muchos jóvenes o de muchas personas, y sin que la atención del Estado se centre precisamente en dar respuesta en estos casos. Así es que hoy con nuestros invitados vamos a hablar sobre este tema. Quiero saludar y de otros temas también importantes. Ayer en la Asamblea Legislativa hubo una decisión dividida, precisamente en la comisión especial que está atendiendo el tema de la ley de agua, donde se generaron desde luego ya la conformación de la Junta Directiva del ente autónomo, que estará siendo el ente rector, valga la redundancia, para poder de alguna manera definir cómo se va a administrar el agua en los próximos. Vamos a tocar ese tema también. Se conoció ya de parte de las autoridades que personal de confianza del Partido de Concertación Nacional están indiciados, están acusados de asesinar al dirigente Ramón Curi, hecho ocurrido la noche del 26 de abril de 2018. Vamos a también aprovechar la presencia de nuestros invitados y los presento por su orden, el doctor Nelson García, abogado de la República. Gracias por acompañarnos, doctor. Un privilegio, gracias. También me acompaña Juan Ramón Medrano. Gracias por estar acá, Juan Ramón. Gracias por invitarme. Misael Rivas, criminólogo, también gracias. Misael. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, quizás voy a comenzar primero por esta noticia que el día de ayer autoridades de la Policía Nacional Civil dan a conocer ya que un empleado parlamentario, su hermano y un policía son personas sospechosas de asesinar a este dirigente del partido del PCN. Son dos guardaespaldas empleados de la Asamblea, pero que también de alguna manera pues despierta al criterio con lo que se está manejando la titularidad sobre el tema de un asesinato político. A ver, ¿cuál es la lectura? Primera instancia, sé que no es el tema principal, pero obviamente estas son informaciones que surgen de primera mano. Ahí está la información. Doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, evidentemente este caso se viene a sumar a otros que están en la línea de atacar o destruir personajes de importancia para la vida nacional. El licenciado Curi realmente era un hombre valioso, ciudadano de gran trayectoria, muy respetable. Entonces, pero en el engranaje político podía estorbarle a alguien por su forma de ser o sus opiniones, y esto generar una enemistad gratuita como las que se dan en el país, ¿verdad? A mí me parece que de lo poco que he leído al respecto, me parece curioso dos cosas: que una persona conserve de la experiencia de los perfiles de estos exagentes de la Policía Nacional, conserve el arma con la que se cometió el hecho. Esto a mí me parece sumamente elemental, porque según lo que dice aquí, todo el descubrimiento obedece a que encontraron el arma que coincide en la balística. Encontraron un registro de arma. El arma que le encontraron no era, según la declaración del director de la policía, uno de los capturados no es el arma con la que se asesinó, pero sí dentro de los registros de autorización, la licencia de portación de arma, sí coincide con la que se asesinó. Es una 357 aparentemente, ¿verdad?
Bien, entonces es muy aventurado también sentar un criterio definido al respecto. A la gente le tiene derecho a que se presuma inocente hasta que no se le pruebe exactamente su complicidad o acción directa, ¿verdad? Pero la esperanza nace del hecho de que al menos hay unos indiciados después de tanto tiempo, porque aquí hay una cantidad de crímenes que han sucedido hace más de 20 años y todavía se siguen investigando. De tal manera de que yo esperaría que se desarrolle una investigación más profunda que nos dé perfiles que nos hagan tener criterios más definidos al respecto. A ver, Juan Ramón, ¿cuál es tu lectura? El director de la policía dijo que aún no tiene claro el motivo del crimen, a pesar de todo lo que podría, como dice el doctor, generarse por lo inmediato que está este acontecimiento. Hubo allanamientos y no descarta que exista, de acuerdo a su opinión, el director de la Policía Nacional Civil, que haya autores intelectuales en esto, o que también la línea de investigación lleve a que esto sea también un problema de carácter personal que se pudo haber generado. Claro. Sí, después de un año creo que efectivamente ha pasado bastante tiempo y no sé, se pueden haber preparado para este momento si acaso hubiese los autores intelectuales, ¿no? Para no salir involucrados. Sí, extraña precisamente el hecho de que el arma pertenezca o esté vinculada al crimen, el arma de uno de los tres que han sido capturados y acusados. Ahora, yo creo que a estas alturas, más que el hecho de que haya involucrados directamente o no, lo que sí no tengo duda es que va a generar muchísima especulación, va a levantar muchísimo polvo por el hecho de que los tres están vinculados al secretario general del PCN, ¿no? Ese digamos que es el hecho que lo vincula a una posibilidad de sicariato o la posibilidad de que hayan autores intelectuales. De todas maneras, yo creo que en esto se puede especular mucho y creo que es importante esperar, no comer ansias y esperar cuál es el resultado de la investigación, porque hasta ahora se han definido algunas posibilidades o hipótesis nada más de cuál podría ser el motivo del asesinato, y habría que esperar primero si ellos son realmente los autores, los acusados, ¿no? Claro, es lo primero. Claro. Y segundo, cuál es la motivación y si hay o no hay vinculación política. Claro. Vamos a ver, Misael, tu primera impresión sobre esta situación que desde luego llama la atención, está en los diferentes círculos ya políticos y de país también, siendo motivo de mucha discusión o de mucha plática, ¿eh? Ciertamente, cuando se hace la investigación de la escena, deben de recogerse todos los indicios, elementos probatorios que posiblemente estén vinculados con la situación. El problema que nosotros podemos ver es que son los responsables de haber asesinado. Estar dando lo que es esa implicación o teoría de lo que puede darse o va a hacer, creo que es estar buscando que se genere cierta expectativa para hacer una presión social, lo cual no es técnico ni científico dentro de lo que debe de procesarse en un tribunal. Ejemplo, manifiestan que se pudo determinar que era una 357 porque se encontraron un disparo, una bala, lo que debo de entender en la redacción, y fragmentos del proyectil. Habrá que ver, en primer lugar, en nuestro país, las incrustaciones donde se rescatan, etcétera, deterioran muchísimo un proyectil, y aparte hay que ver qué tipo de proyectil es, si era expansivo, si era sólido, si era cubierto, si no era cubierto, etcétera, etcétera. Luego empezar a decir de que puede ser una salida u otra salida es demasiado amplio. Lo que estaba diciendo el doctor y Juan Ramón, la situación eso de estar causando la especulación, dando dos salidas, es como siempre se trata de darle al salvadoreño, de decirle, son rencillas o posiblemente efecto de... Aquí no podemos estar dando porque en el caso primero ofendemos a las familias, claro. En segundo lugar es un dirigente político conocido en el país
que tenía su postura clara, que ejercía su democracia, su derecho a la democracia de poderse expresar. Entonces, al hacer esta situación, vinculado en que estas personas trabajan en la asamblea, el otro estaba destacado en algún punto y que empiezan a manipularse de que se hizo un allanamiento a la casa, y aquí dice la redacción que aclaran que era una caseta de un lugar, eso puede permitir que el pueblo salvadoreño empiece a tener una idea errada de lo que está pasando, y ya no digamos un señor juzgador. ¿Por qué? Porque al momento de leer va a haber una presión social de que esto se identifique un interés, que la vinculación de los elementos vayan dirigidos hacia una de las teorías. Eso no debe darse, eso no es técnico. Bueno, vamos a estar desde luego, para no entrar en mayores, se le podría considerar como valoraciones subjetivas, ¿no? Especulaciones. O especulaciones, ¿no? Lo cierto que era un tema que tendría que contarse con esta exposición como se está manejando hoy en día. Vamos a ver, vámonos ahora hasta la Asamblea Legislativa. Hay una decisión para poder aprobar, o de haberse aprobado en comisión encargada de estudiar la ley de agua, lo que sería el ente rector, y de la cual pues el FMLN y Gana sostienen que con esa situación como ha quedado consagrada de los integrantes de la Junta Directiva de la Autoridad Autónoma, estará por un representante del Ministerio de Medio Ambiente, uno del MAC, uno de la Universidad de El Salvador, uno de las juntas de agua, uno del sector productivo, uno del sector productivo industrial, y uno de las municipalidades. Esto a criterio de los denunciantes, es el allanar el camino de la privatización del agua, ¿no? Otro tema que también con el cual amanece el país este día. ¿Qué piensan, Juan Ramón? Bueno, según la composición pareciera que sí, ¿no? Uno del MAG, uno del Ministerio de Recursos Agricultura y Recursos Naturales, y uno de la UES. Podríamos considerar que van a estar preocupados porque el agua sea un bien que sea correctamente distribuido, pero luego hay otros tres representantes, uno del sector agropecuario, otro del sector industrial y uno de Comuras, que también, por lo menos a juicio de los miembros del frente que están en la comisión, también podría alinearse, digamos, con los intereses del sector privado. En esto hay muchísima discusión y también especulación. Yo creo que efectivamente el problema del futuro del país es de que el agua es un bien que se está agotando, al igual que el petróleo y otros recursos naturales, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser cuidado, y bueno, la discusión va más allá, ¿no? del cuidado de la naturaleza, de los árboles, etcétera, y cómo se está explotando en este momento es la gran discusión, porque yo he escuchado las críticas de que hay entes privados que están haciendo utilización o haciendo uso del agua para efectos comerciales sin pagar mayor impuesto y sin que haya una racionalización o una planificación para el futuro del agua hacia todas las comunidades y no nada más hacia determinados negocios. Entonces, esa discusión creo que está en el fondo, y entiendo yo que la acusación que de alguna manera viene del lado del FMLN, y parece que el diputado Francis Sabla tampoco votó, es de que el resto de la comisión está votando a favor de una junta directiva que pueda favorecer a que continúe una situación que ha sido muy criticada de favorecer los intereses de los sectores privados. Fíjese que yo tengo una lectura un poco diferente a esto que se ha querido presentar como el centro del problema del agua, la supuesta privatización. En primer lugar, existen desde hace muchos años normas que rigen que el agua es propiedad del Estado, los pozos, los ríos, etc. Y por lo tanto hay una serie de regulaciones al respecto, pero eso desde hace años, con la ley de avenamiento y riegos, etcétera, etcétera. Esto se ha querido presentar como una novedad. Yo quiero decir que el peligro del desaparecimiento del agua radica en la cantidad de consumidores del agua.
No es lo mismo que en un país haya 3 millones de personas consumiendo el agua para las distintas actividades, a que haya 6 millones de personas y en creciendo, por mucho que sea nacional o privada el agua, se va a consumir. Segundo, hay elementos más destructivos de la conservación del agua, como es la inercia estatal para hacer reservorios que prevean que ese consumo va a estar garantizado precisamente por toda esa agua desperdiciada de las lluvias, de los ríos, etcétera. Lo voy a interrumpir. Este es el momento en el video que se ve cuando ya van a votar. El diputado Francis Sabla no vota al respecto. Ahí está la presidenta de la comisión, Marta Evelyn Batres, diputada. Ahí está la votación. Ahí levantan la mano, a excepción de Adelmo, creo que es el de Gana, ¿verdad? Y el resto pues sí votan, según este video que publica Francis Sabla en el momento de la votación, porque esto es parte de la polémica que se está generando. Incluso esto llevó al presidente electo, Nayib Bukele, a decir pues que no estaba de acuerdo y a criticar esto. Pareciera, decía él, de entrada dijo, el agua no puede ser privatizada sin la sanción. Ahí está el tuit. El agua no puede ser privatizada sin la sanción del presidente, dice, de la República, o la superación del veto presidencial, el cual necesitaría los votos del FMLN o de Gana. Así de sencillo. Lo demás es campaña política, entre otras cosas que él mencionaba que precisamente no era conveniente así como había quedado esta votación. Eso es parte de lo que solo sumando un poquito para... Sí, no, efectivamente yo leía ese Twitter anoche que decía que en criterio del presidente electo, la junta directiva debe estar integrada solo por elementos del Estado. Y al final creo que muchas instituciones debieran de estar regidas estrictamente por los gobernantes, porque desafortunadamente ciertas participaciones privadas se han degenerado en la forma de quinta columna, es decir, de penetrar a los intereses del Estado para favorecer intereses personales o privados. Pero esto de la privatización del agua me parece más una cortina de humo. ¿Para? Es una cortina de humo política. Para opacar el... ¿Para qué? Para llevar un tema de exacerbación a la gente. De movimiento que mueve masas. Sí, mueve masas, bloquea calles, porque entonces, miren, fíjense que el agua se va a acabar porque estos señores privados van a hacer con el agua solo para ellos. ¿Verdad? Entonces... Por ahí le ve usted ahí hay una perversión en el planteamiento. Vamos a esperar, porque el día jueves, si esto baja al pleno, va a crear desde luego mucha crispación social. A ver, brevemente, y entramos un poco al juego, o no sé si quieres opinar al respecto, Misael. Rapidísimo, solamente que sí me uno de que es una cortina que se está tirando para otras situaciones, porque no le explican al pueblo que lo que se carga al cobro de nosotros es el servicio. Lo malo es que el servicio lo regulan y la gente por eso entiende que nos están dando el agua y que pagamos el agua, pero la obligación de pagar es el servicio, no otra cosa. Debería de ser una cantidad sujeta a que se hiciera una cuota según el estrato y donde se vive, porque aquí se supone de que si el agua es del Estado no se la pueden vender y no se la deben de vender. Primero es una situación constitucional, que desde que lo que es la vida se tiene que proteger. Entonces, a esto hay que sumarle que ya hay empresas privadas que le ayudan al ANDA a trabajar. Hay en Ciudad Arce, en Santa Rosa, hay en diferentes lugares. Pero lo que sucede es que el fondo que no quieren discutir es que no somos colectores ni somos proteccionistas del agua. Aquí, por ejemplo, que haríamos maravillas con pequeños tanques como se hicieron allá en los 70, pero lamentablemente eso no trae votos políticos, ¿verdad? Así veo yo, así de sencillo. Lo resumes muy bien. Ahora, lo importante de todo esto, creo yo, es de que
por supuesto que hay una responsabilidad de los dos ministerios, Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería, ¿no? Que tienen que tomar medidas de protección de los mantos acuíferos. Eso es uno de los grandes temas No por los cuales... tala de árboles por ejemplo, últimamente. Pero el otro punto es de que también así hay una preocupación auténtica de sectores religiosos y académicos de que se administre correctamente también el agua, es decir, que no se permita que se haga un uso abusivo de esa agua para efectos comerciales y que haya un montón de comunidades que cada vez tienen menos agua. Yo creo que ese es otro elemento que también hay que meter en la discusión. Ok, vamos a darle detenidamente seguimiento, ¿verdad? Y sobre todo también para esperar a ver cuáles van a ser las reacciones que van a hacer los sectores que están cuestionando. La Iglesia Católica era uno de ellos. Claro. Férrea oposición al mecanismo de configuración de ese ente, en la que ahora existen dos actores privados dentro del conglomerado, ¿verdad?, de la Junta Directiva. Pero ¿qué pasaría si en este caso el gobierno que llegue es pro derecha en un 100%? O sea, ¿verdad? O sea, tenés al MAC, tenés al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y qué tal si la representación mayoritaria de las alcaldías es del partido afín a ese mismo? Ya tenés otro control. O sea, bueno, ya les cayó con eso que usted acaba de decir, ya se cayó el telón, porque ya se quedó la realidad y a la hora real, de votar, como diría el presidente de la República, ¿verdad? Debería de ser un ente académico de seguro especialista en esto y fuera de todo margen. Claro. El problema es que incluso la están conformando con 6 elementos. A la hora de votar que hay un empate no se va a poder superar. Vuelvo de nuevo. Dos miembros de un partido pro, llamémosle, así es, ¿verdad? Bajo esa línea ideológica pro derecha, llamémosla así, ¿verdad? Y tienes también un representante de una alcaldía que a lo mejor en su mayoría, porque de seguro por mayoría van a estar colocados después, y esté dominado por un partido de esa naturaleza, ya llevas 3. Y tenés a 2 del sector privado. Y entra el comodín. Y entra el comodín del que no es ni Chana ni Juana, pero es corrupto y se vende a uno de los dos. Pongámosle que, démosle el beneficio de la duda que no sea así, pero pongámosle que ahí está la universidad, el caso de la Universidad de El Salvador, creo que está, ¿verdad? Sí, la UE, sí. Solo sería ella la que estaría académicamente, que puede dar una opinión muy técnica individual y no, supongamos nosotros, y no tendenciosa, solo es una. Solo sería la Universidad de El Salvador poniendo. Y las otras universidades que son otro gran peso de tanque de pensamiento no lo tomaron en cuenta. No están representadas. Bueno, no sé realmente cómo va a quedar, porque realmente cómo encontrar entonces una imparcialidad en todo eso. No, es que hay que irse a la esencia. Usted ya lo acaba de decir, Ernesto. La esencia no es que la persona represente a tal y tal, sino es la integridad de los objetivos de nación, que es precisamente la esencia de este diálogo en estos momentos, el interés nacional. Pues sí, pero el interés nacional obviamente ha sido una figura que debería de prevalecer sobre el interés público, pero sobre el interés privado. Pero ahora se explota como que es empresa privada. No, y estamos hablando de la última pluma de la gallina desplumada, porque ya se privatizó todo lo que eran bienes del Estado importantísimos, que generarían mucho más rendimientos directos que el agua misma. Es que la gente le han puesto simplemente que, mire, la privatización para la mentalidad general sociológica es que van a privatizar, por decirle, el ANDA, y que entonces, como la empresa privada es voraz en lucrarse, entonces las tarifas van a subir más. O sea, eso es lo que quieren vender. Esa es la esencia para el burgo. Porque no es bueno también vender esa voracidad, o sea, verlo así como... Yo digo que hay ahí que buscar un mecanismo que verdaderamente genere el equilibrio. La esencia de lo liberal es el lucro. Claro. Estamos de acuerdo, pero ahora, tampoco hay que satanizar que toda la empresa privada. Hay sectores que de alguna manera buscan lucrarse del tema del agua, lo sabemos todos, pero que a lo mejor no están de alguna manera compensando el verdadero valor que esta debería de dársele primero en compensación al Estado por la explotación. Pero la esperanza que hay en esto es de que, por un lado, por lo menos el presidente electo ha dado un juicio
Sí. en donde él está firme al decir de que no va a permitir que el agua se privatice. Pero en segundo lugar, y la otra quizás todavía mucho más fuerte, es de que la necesidad obliga a la gente a manifestarse y no va a permitir tampoco morirse de hambre, de sed, pues. De sed. De hambre es una cosa, pero de sed es más rápido la muerte. Entonces, la urgencia, la demanda de las comunidades, creo que sí va a topar a los sectores sociales a enfrentarse a políticas en contra de la mayoría. Ese es el punto de fondo. Solo veamos lo de ayer. Esas ese gran comunidades caos. no existían hace 50 años, ¿verdad? Entonces el problema es que las comunidades se han multiplicado más que las fuentes de agua. No, es que vámonos al meollo de la problemática, incluso nacional. Y este es un gran reto para el nuevo gobierno. Exacto. Sobre todo cuando se trata, bueno, que ya el presidente ya lo deja bien en claro, que aún y cuando estemos bien, haya ido a Heritage Foundation allá de Estados Unidos a decirle, mire, creo en el sistema de las libertades. ¿Ah? Sí, pero creo en el sistema de libertad. Este tema no debe de ser así manejado, porque el agua es un bien público, no es un bien que debe de ir por eso. Pero bueno, hay mucha tela que cortar en esto también. Vamos a irnos a la pausa y regresamos a hablar del tema principal, y es que sigue en el país un fenómeno preocupante, una modalidad delincuencial sobre el desaparecimiento de personas, y al ojo del Estado, como lo decían ayer colegas del periódico El Diario de Hoy, sigue siendo indiferente estos casos. Así es. ¿Verdad? Desaparecidos hasta por el Estado, es decir, en el sentido de que no se les da la atención debida a estos casos. Vamos a hablar de esto cuando volvamos. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por sintonizarnos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta el sector de los próceres, allá por el sector de la UCA. Ahí está la entrada principal de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y por supuesto la elevación que conecta hacia el Boulevard San Romero. Así está el tráfico precisamente en la conexión hacia la derecha, que va hacia lo que sería la Manuel Enrique Araujo, ¿verdad? Para que usted tome en consideración un poco el embotellamiento que se genera producto de la interconexión, así como también del ángulo que da para hacer el retorno y la incorporación nuevamente hacia el Boulevard Los Próceres viniendo de occidente a oriente. Así está el tráfico, no así en la versión oriente-poniente, para que usted tome la Monseñor Romero. Gracias por sintonizarnos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos en esta conversación en la primera parte con el doctor Nelson García, abogado de la República, también Misael Rivas y su especialidad en criminología, y Juan Ramón Medrano. En la segunda parte vamos a conocer el otro ángulo del tema de la propuesta de ley de reconciliación en la voz del abogado defensor del grupo de militares, el doctor Lisandro Quintanilla. Así es que estén pendientes. A ver, vámonos entonces a este tema. En El Salvador desaparecen 10 personas por día, la mayoría en edades entre 15 y 39 años. Por lo menos ese es el padrón que se tiene de referencia, Misael, y el resto tienen la palabra. ¿Qué está pasando? ¿Es una nueva modalidad o realmente dónde está el Estado? Desde el 2017 discutíamos contigo y otros colegas de los medios
que ya era preocupante, ya manejábamos este número de 10 desaparecidos. Resulta ser de que hay un sinnúmero de problemas. El primero es que se maneja de una manera ilógica, ya que en el país nosotros somos de los pocos que no tenemos un verdadero control de desaparecimiento. Y lo triste es que cuando se llega a poner la denuncia de las personas que creen que el Estado los va a proteger o que los va por lo menos a interesar, no hay un asidero legal real para que esto se convierta en una estadística, por lo menos en estadística, ya no digamos en investigación, porque no tienen el rubro y entonces lo meten en lo que es privación de libertad, que eso significa otra cosa totalmente. Acá, por ejemplo, hay personas que ya tienen añales de desaparecida y no se le ha informado que la ley ya lo preveía hace muchos años en el Código Civil y dice de que cada persona desaparecida después de los 4 años se puede hacer un trámite que se llama muerte presunta, pero para eso se exige una fehaciencia o cómo describir o cómo sentar la base de cuándo se desapareció. Y yo quiero en este momento pedirle a nuestros amigos que están televidentes que me apoyen en una iniciativa que lancé hace 17 días. Es el correo electrónico desaparecidos.503@gmail.com. Ahí está en la parte inferior, ¿verdad? Eso sí. Es para que te notifiquen sobre el número de desaparecidos. Fíjese de que ya empezó, gracias a Dios, les agradezco a todos los que nos han ayudado y que están empezando. Y traigo, por ejemplo, que Luis Mengíbar desapareció en Santa Tecla el 8 de marzo. Manuel Alexis Pasayés García, de 15 años, este mes desapareció en Mexicanos. Josué Rodolfo Chávez Palacios desapareció el 12 de este mes, iba rumbo a la Universidad del Salvador a estudiar arquitectura en Olocuilta. Noé Guillermo Peña, de 37 años, en Chalatenango, a él no se sabe qué pasó, solo salió a trabajar o a visitar a alguien y simplemente desapareció. Sara Abigail Pérez Larreinaga, de 17 años, desapareció también, y un joven que la madre, yo le pido que nos den más información, ya les voy a decir que quiero que me nos den, el joven Ardón Hernández desapareció. Yo les voy a pedir que a este correo manden el nombre según el documento, ya sea DUI o partida de nacimiento si es un menor de edad, la edad, el número de teléfono y nombre de la familia para poder informar, y la fecha que se vio la última vez, así como cualquier tipo de prenda que él vestía. Y otro dato importante, ¿qué voy a hacer o qué se está haciendo con esto? Al final del mes vamos a hacer una presión ciudadana de mandar este récord que nosotros vamos a tener, este archivo, a las instituciones, la PNC, la Fiscalía, para que se enteren y para que digan qué va a pasar. Le estamos contestando a las personas. ¿Es una fundación la que tú vas a...? Ahorita estamos iniciando y me están ya colaborando algunas personas. Le digo esto porque creo de que ya es demasiado que estemos nosotros acá denunciando. Tu programa ha sido líder en esta denuncia y lamentablemente ahora, comentábamos hace un rato, las personas, las mujeres que están desapareciendo, ya está equilibrado, ya no solamente son hombres bastantes, aquí puede haber trata de blancas y otra situación más. Son familias salvadoreñas las que están sufriendo. Bueno, vamos a ver qué piensa el resto, doctor y Juan Ramón. Fíjese que todo esto de los desaparecidos es parte del engranaje de la inseguridad integral que vive el país. Esto es paralelo a los homicidios cotidianos. ¿Cuántos matan diariamente? 10, 14. ¿Y cuántos desaparecen? 10, 14. Quiere decir que hay un desfase total que se ha tratado de combatir mediante medidas que al final redundan en un fracaso, con todas las buenas intenciones y buenas voluntades. Y por supuesto que hay ciertos éxitos, ¿verdad? Pero en el área penal, que es donde más nos movemos profesionalmente, es evidente que los instrumentos que ha diseñado la Asamblea Legislativa a través de leyes que son absurdas, muchos de ellas, y que terminan llevando gente inocente a la cárcel. Estamos haciendo todos unos condominios carcelarios en donde la inversión que debiera de ser para intereses más productivos y de más beneficio a la nación, sirven para albergar a los únicos jubilados jóvenes que hay en este país, que son los reos, porque ya tienen casa, comida, etcétera. ¿Y seguridad? Mientras por el otro lado, el trabajador honrado
tienen que cumplir 60 años, 70 y seguir trabajando porque las pensiones también nos sirven, ¿verdad? Todo este engranaje, espero yo que con las nuevas corrientes que se avisoran en la gobernación de este país, empiecen a cambiar y a tomar visos de racionalidad. Como repito, los diseños legales que se han hecho, bueno, el último es ese de la protección de víctimas. Si no deberíamos de proteger de víctimas, deberíamos de proteger para que no hubieran víctimas, precisamente. Esa es la tarea. Es parte de eso. Bueno, cada día desaparecen 10, según acá, desaparecen cada día 10. Esta es una de la Fiscalía General de la República. Desaparecen 10. Y también hay otro elemento importante, las declaraciones de padres de familia. Esto es triste. Cada día desaparecen 10 salvadoreños. Hay otro dato importante también del número de personas que también hasta la fecha es el total según el registro que se tiene. Esta es una declaración, por ejemplo, del padre de la víctima. Aquí tenemos, este es 3.500 desaparecidos hasta en el 2018. Ese es un dato bien preocupante, ¿no? 11.000, le corrijo. 11.000. Según los datos. Este dato no es en sí. No, ese solamente del 2018. 2018. Solo 2018, sí. Bueno, esta declaración también del padre. Mira, dejé las cosas así, evité problemas con estos grupos delincuenciales. Con la búsqueda se está poniendo en peligro a sus demás familiares. Eso me dijo un policía. Fíjate qué triste eso. ¿Ah? Cuando llegó a preguntar. Con la búsqueda está poniendo en peligro a sus demás familiares. Eso me dijo un policía. Otros le dijeron que andaba bailando, probablemente. Desaparecido, si habían averiguado algo, el padre de la víctima. A ver, y esta es otra declaración de un empleado de medicina legal, miren. Dice, espere que nosotros le avisaremos, no venga antes. Nosotros no solo a usted atendemos, para colmo de males. Que no tiene otros hijos que cuidar. Que no tiene otros hijos que cuidar, preocúpese de ellos en vez de andar perdiendo el tiempo buscando con los que ya están muertos, le dijo. No, pero hay que averiguar quién fue este empleado que dijo esto. No, pero sí, mire, es una regla de oro. El desenterrador, que creo que se llama Israel, dice que a los 3 días, si no ha aparecido o regresado la persona, está muerta, déla por muerta. O sea, ya es la fórmula. Ya es la fórmula, déla por muerta. ¿Sí? Sí. Si a los 3 días no está, ya. Y mire, pero depende, ¿no? Pero mire, y lo que significa para la psicología social. Claro, no se puede decir eso. Por esa razón yo les digo que deberían de investigar quiénes son esos empleados que dicen eso, le dicen eso a los padres. Y eso es de muchos años. No puede ser. Eso es de muchos años. Yo quiero decirle por qué inicié esto. Hace 29 años a mi hermano lo desaparecieron. Gracias a Dios nosotros lo encontramos. Nos pidieron, era un grupo que estaba en la Fuerza Armada en aquel entonces secuestrando gente. Nos pidieron dinero y nos lo devolvieron con vida después de 8 años. Entonces lo traigo por lo siguiente. Esa angustia que se tiene, que no se sabe, es algo que no lo deja dormir a uno. Y sí, no es de ahora que tienen ese humor macabro. Yo llegué, por ejemplo, en aquel entonces a la extinta Policía Nacional y un sargento me dijo, mira, andate, me dijo, si aquí no tenés por qué venir a preguntar de esas cosas, y de los seguros guerrilleros, me dijo. Esas fueron las preguntas. Entonces ya solo se modificó, ¿verdad? Más democrático, más actualizado. Mejor váyase porque tiene más hijos. Es lo mismo. Es decir, esta situación debe de parar. Lo dice un salvadoreño. Así ¿Qué es. le quiero decir con eso? Que es la mentalidad que se ha creado sí, a través de hacer desaparecer todos los valores patrióticos, los ideales. Ya no se predica el civismo en las escuelas ni nada. Entonces, todo se volvió materialista y chocarrero. Entonces, la desgracia de otro es chiste para los demás. Es como que estuviéramos hablando de pepas de Marañón y no de personas, ¿verdad? Es correcto, así es. No, y efectivamente yo quiero empezar por lo último que dijo Misael. La impunidad y la desaparición de personas en la guerra era una constante, ¿no? Sí. Fundamentalmente por el Estado, pero también del lado de la guerrilla. O sea que de ambos lados hubo violación de los derechos humanos. Pero ahora la desaparición es atribuida fundamentalmente a
los grupos criminales, ¿no? Delincuencial. No solamente las maras o pandillas, sino que también el crimen organizado. Por ejemplo, en ese corredor hacia Estados Unidos hay un montón de desaparecidos también. La gente que va y la desaparecen en Guatemala, en esa tasa México. bien tú lo estás colocando, ¿verdad? Hay mucha gente que migra sin avisar, para no decir que ya me he ido, pero ahí a lo mejor entra esa es como una de las cosas que decía, porque una de las... Y te lo desaparecen no aquí, a lo mejor desaparece allá. Una de las justificaciones de la policía es de que algunos de ellos es porque han inmigrado, porque se han ido, pero eso tiene que ser un porcentaje muy pequeño. Sí, no hay una respuesta institucional. Y a eso iba. Yo creo que es muy difícil decir, contabilizar cuántos desaparecidos hay, porque no se puede confirmar. Como no se encuentran los cadáveres, solo queda la lista nada más, y los familiares que están esperando con todo el dolor de que haya desaparecido un familiar. ¿Cuál es el reto para a criterio de usted? ¿Cómo ven este tema con el nuevo gobierno? Con eso iba a concluir yo. Mira, yo creo que como siempre han habido desaparecidos, es muy difícil confirmar cuánta disminución ha habido realmente en los homicidios, porque la policía llevaba una contabilidad de que en 2015 eran de 24, después 18, después 14, el año pasado 9, y ahora hablan de que 8.6. son 8 puntos y algo. O sea que hay una disminución de los homicidios, pero en la práctica también habría que ver cuánto han aumentado los desaparecidos. Ese es un gran reto que hay. Ahora, el punto está en que por lo menos el presidente a nivel de discurso ha dicho de que tiene claro de que se necesita prevención, es decir, que la gente tenga oportunidades para no meterse a las maras o pandillas, o ponerle cerco a los grupos delincuenciales para que no recluten a los muchachos. La represión que se mantenga, es decir, la capacidad de investigación de la policía, y él ha puesto el énfasis en el aspecto técnico de investigación y por supuesto la reinserción. Y el elemento, positivo podría ser que haya una disposición de las autoridades de Estados Unidos de poner la técnica que ellos tienen y la experiencia en función de apoyar a estos países, sobre todo el Triángulo del Norte, porque no es nada más El Salvador, Honduras y Guatemala. Bueno, ojalá que realmente se cumpla lo que llegó a decir el presidente electo. No, es que ese es el discurso, por eso yo, ya en la práctica cómo se decir, concreta. vamos a bajar y comprometemos a eliminar por completo la migración. Pero referente al combate de la delincuencia, sea quien llegue al gobierno, que ya sabemos pues quién va a llegar con esperanza, si no implementa una metodología de combate a la delincuencia diferente y radical, esto va a seguir en las mismas. Es decir, entonces quiere decir que el gobierno del Estado seguirá enfocado a si vamos a hacer aeropuertos, si vamos a hacer puertos, si vamos a exportar más, pero la esencia vivencial de este país, que es el crimen, que es la delincuencia, que es la extorsión, aquí se trabaja más para los extorsionistas que para el mismo Estado tributario. Tus conclusiones. Sí, rapidísimo. En primer lugar, quiero decirles que también los desaparecimientos como se están manejando nos trae un peligro, que ya no solo sea el crimen, que ya no sea el crimen organizado, aquí pueden empezar lamentablemente otro tipo de desaparecimientos, por qué no decirlo, el político, y se van a amparar en lo que es la situación delincuencial del país. Lo otro, lo que tocaba el doctor, miren, lo que es la política criminal es una cosa y la política de seguridad ciudadana es otra, totalmente diferente. Si no ponen en práctica nuevas ideas que se vayan a dar, y no es que esté haciendo la publicidad a nadie, sino que realmente eso, aquí vamos a seguir en lo mismo. Y quiero decirles, no se va a arreglar esto, perdónenme, esto no se arregla en 5 años. Ok, en Uluazapa era tranquilo, pero ahora ya no podemos ir de colonia en colonia porque ahí hay delincuencia y tenemos agentes policiales permanentes y saben quiénes son, saben qué pasa, pero no hacen nada. Yo recuerdo que aquí en tu programa, Ernesto, otro criminólogo, Ricardo Sosa, también desde hace años ha venido insistiendo en esto, de que hay una lista de desaparecidos que habría que ir precisamente depurando y ponerle la atención. Ponerle atención para que resuelva ese listado. El propósito de haber traído este tema, y perdón con los anteriores que incluimos, pero era parte del escenario como los que siempre hemos tenido la modalidad de abordarlo con ustedes, es precisamente que el Estado le ponga atención a eso, porque el día de ayer
nosotros que absorbemos muchas denuncias como periodistas, me decía alguien en particular, tengo 2 amigos que han desaparecido, me decía. 2 muchachos. Pero es que es una... Bueno, hay una lista, perdón, reciente de 8 estudiantes universitarios que salió. Así es. Y no puede ser. Creo que hay que ponerle atención a esto. Ojalá, primero Dios, que lo que venga por delante resuelva este problema. Ya no podemos seguir con esto. No podemos. Y hay que dar un ultimátum. Mire, es que si esta es una guerra, las guerras solo se ganan eliminando al enemigo. Combatiéndola. Gracias, Mario Cardona. Lástima tan corto el tiempo para este panel de lujo. Dicen. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Y también para aquellos que en algún momento pues se han estado aportando. Muchísimas gracias. Les agradezco, doctor. A usted. Gracias. Y lo felicito además. Realmente, gracias. Y gracias por publicitar el sitio. Ahí está también. Me voy a conversar sobre este tema de la ley de reconciliación en cuestión de segundos. Me voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte. Invitamos al doctor Lisandro Quintanilla, abogado defensor del grupo de militares que están siendo señalados en este proceso en el cual pues desde luego se están reabriendo el caso jesuita recientemente, en el cual vamos a aprovechar también en ese contexto abordar sobre el tema de la ley de reconciliación. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda. Un saludo a todos tu teleaudiencia y bueno, estoy aquí. Bueno, la Cámara responder. Tercera de lo Penal de San Salvador resolvió reabrir el caso de los 6 jesuitas. ¿Cuál es tu apreciación? Porque se están desde luego despertando nuevos inquietudes y sobre todo también en el marco, como lo decía, de esta nueva ley de reconciliación que para unos pues no debería de aprobarse tal y como fue presentada ayer, por cierto. Uno de los digamos como impulsadores de esta iniciativa, el doctor Rodolfo Parker, pues desistió presidir ya la comisión como tal. A ver, ¿cuál es tu lectura? Cuéntame. Bueno, sí, a mí me gustaría comenzar, dijéramos, por esto último que acabas de mencionar, porque igual a nosotros nos cayó como un diapasón el hecho de que el doctor Parker haya decidido renunciar de la comisión. Te voy a decir de que esto deberíamos de verlo en análisis paralelo a lo que sucedió con la Sala de lo Constitucional, que fue integrada por el magistrado Edward Sidney Blanco, que declaró inconstitucional la ley de amnistía. Es decir, si tú comparas las dos conductas, tú encuentras más nobleza y más apego a la ética de parte del diputado Parker, ¿verdad?, que es una persona, a mi juicio, es un diputado de los pocos que hacen algo, no hablan de un tema, sino que hacen algo por ese tema. Tuvo la valentía de renunciar y decir, miren, vaya, para que ya no crean que soy yo el que realmente, él lo dijo acá en mi programa. Y fue señalado por diversos sectores, por diversos personeros de ONGs, ¿verdad? Y no por ello sus opiniones pueden ser despreciadas, pero aquí vengo yo a señalar un doble discurso. ¿Tú te recuerdas que Edward Sidney Blanco fue acusador particular en el caso Jesuitas? En el caso Jesuitas. Antes fue fiscal específico en el caso Jesuitas. Siendo ya magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se convierte en testigo en la Audiencia Nacional Española. Nosotros lo recusamos tanto en el 2011 como en el 2016 de no conocer e integrar la Corte Suprema de Justicia en pleno, que iba a conocer de las solicitudes de extradición, y la Corte en pleno decide apartarlo y entra un suplente. ¿Por qué? Porque estaba más que evidenciado su profundo interés en conocer de esos casos. Y siendo acusador particular, fiscal del caso, testigo en la Audiencia Nacional Española de ese caso, aún así concurre con su voto en la Sala de lo Constitucional declarando inconstitucional la ley de amnistía. Dime tú, que me digan los televidentes, si no ven en esto un
claro conflicto de intereses de parte de este magistrado para declarar la inconstitucionalidad de esa ley. Sin embargo, Ernesto, disculpa, ahí no has visto el grito en el cielo de parte de Ima Girola, de David Morales y de todos estos sectores. Al contrario, nos hemos tragado esta sentencia de inconstitucionalidad que creo yo que fue bastante inapropiada, ilegal, ilegítima. Y creo yo que si tú comparas la conducta del diputado Parker en relación a la conducta del ex magistrado de la sala, Edward Sidney Blanco, tú ves acá posiciones diametralmente opuestas. Creo yo que no debemos de tener dobles discursos ni dobles raseros. Deberíamos hacer las mismas observaciones en todos los ámbitos que se nos presentan, especialmente en este caso. Bueno, hay mucho que hablar. A ver, son dos casos paralelos, ¿no? El tema jesuita y el tema de la ley. Sí. Pero tienen... Yo quisiera decirte de que en el tema del caso jesuitas, al igual que el caso del Mozote, al igual que el caso de Monseñor Romero y otros casos que están ya sometidos a la jurisdicción y otros que han sido denunciados y que la Fiscalía General de la República los está investigando, creo que todos estos casos se tienen que analizar a la luz de la nueva realidad que bien o mal se derivó de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Y para esto, fíjate que yo te quiero traer a colación un instrumento normativo de carácter internacional que fue la base para declarar inconstitucional esta ley de amnistía y es la base de los discursos de todos los que hacen lobby en pro de las víctimas y que están detrás de los verdaderos intereses para haber declarado inconstitucional esa ley de amnistía. Mira, este es el protocolo adicional número 2, Romano 2, a los convenios de Ginebra de 1949. Todos los convenios de Ginebra, los 4 convenios y los 3 protocolos adicionales a ese conjunto de instrumentos internacionales se les conoce como el derecho internacional humanitario por excelencia. Entonces, el artículo 6 del protocolo 2, que según el artículo 13 de la Convención de Viena, que es el derecho de los tratados, en la Convención de Viena se define cómo se interpretan los tratados. Y te dice la Convención de que los tratados serán interpretados en su conjunto, tanto el convenio como cualquier protocolo adicional o cualquier instrumento que sea anexo al convenio o tratado de que se trate. Y te dice que una de las maneras para interpretarla es leyendo las actas de cada sesión o leyendo los comentarios. Resulta de que el artículo número 6 del protocolo 2 de las diligencias penales, en el número 5 te reza de la siguiente manera y te lo voy a leer textualmente. A la cesación de las hostilidades, porque este protocolo 2 se refiere al tratamiento de los civiles en guerras internas, en conflictos internos, como los que tuvimos nosotros en 12 años. Claro, a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados al conflicto armado. Aquí están todos los hechos que han sido censurados en la Comisión de la Verdad. Te dice, a la cesación de hostilidades se procurará conceder amnistías más amplias posibles. ¿Y de qué estás hablando? Hombre, de amnistías absolutas, de amnistías incondicionales, de amnistías irrestrictas. Y este protocolo ha sido comentado por un grupo de juristas, ¿verdad?, a iniciativa precisamente del Comité Internacional de la Cruz Roja, dirigidos por Bruno Zimmerman. Fíjate que este protocolo fue comentado por estos, y es una manera de interpretarlos, y te dicen en los comentarios que hacen de la amnistía, y se dice, miren, el objeto de este apartado es alentar un gesto de reconciliación que contribuye a restablecer el curso normal de la vida en un pueblo que ha sido dividido y víctima de una guerra fratricida como la que nosotros tuvimos. Entonces yo vuelvo, hoy por cierto me desayuné un artículo muy interesante del doctor Borgo Bustamante, en donde te dice, mira, si la verdad es que una amnistía absoluta, deberíamos volver a pensar en una amnistía absoluta, a pesar de esa inconstitucionalidad. Ese es el doctor Borgo Bustamante, que por cierto, interesante, ahí vi en la publicación sobre ese artículo, en la que él, pues desde luego, hace mención. Él dice, el doctor Enrique Borgo Bustamante, es hora de olvidar lo que pasó en el país hace 30 años.
Mira, pero eso no cala muchísimo con... Pero te voy a poner el siguiente ejemplo. Mira, tal vez con este ejemplo Ahí está ese artículo. pudiéramos entender. No sé si lo podemos... Sí, pudiéramos entender lo siguiente. Mira, te acabo de leer el protocolo número 2, el artículo 6, número 5. Te acabo de leer los comentarios que hacen un grupo de juristas autorizados de esta amnistía que está regulada en el protocolo número 2, que es legalmente, que es internacionalmente concebida. Bien, pero te voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínate tú que una persona recibe un disparo de fuego y el proyectil se le aloja en el cerebro y no puede ser sometido a ninguna cirugía. Pasa el tratamiento y este hombre vive. Escala las montañas, va a la Matepec, va al Chaparrastique, es más, hace el paso del hombre en 3 ocasiones, vive, se casa, tiene familia, y a los 30 años, que ya tiene 80 años, ¿verdad? Un médico le dice, mire, fíjate que he encontrado en este electroencefalograma un proyectil alojado, lo vamos a operar a los 80 años. Pero esto es hora de olvidar lo que pasó en el país hace 30 años, no es demasiado tajante, tajante en términos del énfasis para que las víctimas en algún momento, pues... Yo creo lo siguiente, mira, después, ¿qué es lo que la sentencia de inconstitucionalidad te ha dicho? Señores, si bien es cierto que la amnistía fue declarada inconstitucional porque según ellos no se puede admitir amnistías en términos absolutos, aunque yo ya te demostré con el instrumento normativo internacional que sí se puede, pero la sentencia de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes y hay que cumplirlos. Y te dicen ellos, hay que diseñar una nueva ley de carácter transicional y restaurativa. No lo que está planteando en este caso, Lisandro, como lo está planteando Naciones Unidas, a eso vamos a hablar de Michelle Bachelet cuando regresemos. Al coronel Castillo también escribe ahí un punto importante. Voy a hacer una pausa y regresamos hablando sobre estos puntos. Gracias también a usted por estar opinando. Sígalo haciendo, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que usted continúe dando sus aportes necesarios, importantes para consolidar ese, abanico de opiniones e ideas que deben de surgir en un tema tan sensible como es el que estamos hablando este día acá con nuestro invitado, y que pasa por comprender y preguntarse si realmente hemos logrado superar esos episodios tristes de la guerra y que ahora pues nos traen a colación una vez que ha sido declarada la ley de amnistía que acuerpó estos casos como ilegal, y ahora la necesidad de cumplir un mandato judicial para poder crear un nuevo instrumento jurídico, como es la ley de reconciliación que está siendo debatida en la Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Michelle Bachelet, ella es la responsable, la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y decía ella que es la alta comisionada de Naciones Unidas. Mostraba ella su rechazo a esta amnistía absoluta en El Salvador y que ha sido parte de la discusión que se tiene ahora. Decía ella, si se aprueba, si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo lo que creo es, primero creo que la señora Bachelet está totalmente desinformada, porque de la lectura del anteproyecto que presenta el diputado Parker se denota que eso no es cierto. Lo que pasa es que el artículo 1 dice que para aquellos delitos que no son constitutivos de lesa humanidad y crímenes de guerra, sí se otorga amnistía en términos absolutos. Pero para aquellos delitos que no son amnistiables se les da un tratamiento totalmente distinto. Entonces yo creo, Ernesto, que lo primero que hay que hacer es discutir lo siguiente: ¿qué hacemos con los delitos que no son amnistiables? Yo creo que ahí está el quid del problema. ¿Qué hacemos con los delitos que no son amnistiables a la luz del derecho penal internacional?
del derecho internacional humanitario. Y yo creo que lo que deberíamos de hacer es lo siguiente: recoger las experiencias de otras realidades. Solo tenemos 2 experiencias, no podemos contar la de Nuremberg porque ese fue los aliados que vencieron se impusieron al vencido. Ahí no hay otra alternativa. Pero cuando tú ves lo de Sudáfrica y tú ves, por ejemplo, el fenómeno más cercano que nosotros tenemos, que es Colombia, Nuremberg y Yugoslavia están en la misma sintonía, o sea, vencidos, ¿verdad? Derrotados, que son sometidos a los que los vencedores quieren. Pero en el caso de Sudáfrica y en el caso de Colombia, al igual que en el caso de El Salvador, no tenés esa dicotomía de vencidos y vencedores, sino que lo que tenés son un proceso de diálogo y negociación que culmina en un acuerdo de paz. Nosotros tuvimos este acuerdo de paz, al igual que lo tiene Colombia, y en Colombia se ha creado un sistema que se llama Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que están contenidos en la sentencia de inconstitucionalidad. Pero Ernesto, esto no es solo, es un sistema, o sea, es un sistema que hay que crear en donde debe haber una instancia, ¿verdad?, que se encargue del tema de la verdad, por decirte algo, del tema de la justicia, que se crea un sistema, una jurisdicción especial, un sistema de reparación, una asignación presupuestaria al Ministerio de Hacienda, un censo de todas las víctimas comprobables y desde luego indemnizarlas. Y desde luego establecer las garantías de que no se van a repetir estas cosas, aunque esto de verdad yo lo veo más como una aspiración, porque nadie te puede garantizar nada. Una indemnización del Estado. Yo creería que sí, hombre. Es que no puede ser de otra manera. Pero vayamos al tema de qué vamos a hacer con los delitos que no son amnistiables. Y vayamos al tema de la parte procedimental. Yo creo que la señora Bachelet, en representación de la ONU, sabe perfectamente y le ha dado seguimiento al tema de la justicia transicional y restaurativa en Colombia, y no puede dejarnos mentir que en Colombia se optó por este sistema que te estoy denominando, que lo he denominado así porque ellos así lo han establecido, y han optado por un sistema propuesto por juristas internacionales, dentro de los cuales está acá ambos, que es, te digo, el tratadista más autorizado en justicia transicional y restaurativa y en derecho penal internacional. Y un conjunto de personas han establecido que se puede optar de los delitos no amnistiables sancionándolos, pero no necesariamente con cárcel. Y hay que crear una jurisdicción especial que está en este anteproyecto de ley y que también está en los lineamientos de la UCA, que fíjate que de todos los que tantos hablan, el único que ha aportado criterios y lineamientos es el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, con cierta seriedad. Pero si estamos compaginados en que debemos de crear una justicia especial para la paz, una justicia especial para la transición de la guerra a la paz, después de 30 años, bueno, eso ya no importa, pero transitemos de un lado al otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para reconciliarnos? Porque no debemos de perder de vista que ese es el objetivo primordial. Por eso es que decía el ex magistrado González en una entrevista que hace poco le hacen, creo que fue tu canal, este canal quien le entrevista y le pregunta ¿qué opina del proyecto y de la gradualidad de las penas? Y el diputado y el ex magistrado dice, miren, la asamblea es libre de hacer la oscilación en los rangos de la penalidad. Lo importante es que los casos sean procesados a este sistema de justicia, que no queden impunes y que se le dé una respuesta. Entonces ahí es donde debemos de cambiar totalmente de premisa, de paradigma, y no creer que las personas que resulten responsables, una vez el sistema haya tenido la capacidad de establecer la verdad, de que van a ir a parar a la cárcel y a podrirse en la cárcel, porque eso va en contrariedad a los fines de una justicia reconciliadora. Estos grupos pro derechos humanos desmienten que en el fondo ellos estén buscando que las víctimas sean obviamente compensadas económicamente, pero que necesitan ellas escuchar, conocer la verdad, ¿verdad? Pero que si es necesario cárcel, pues que la haya, pero que no haya un recurso de utilidad pública como en su momento lo está contemplando un proyecto como el que se está manejando hoy en día, ¿no? No, es lo que te digo, o sea, en verdad, ¿qué es lo que quieren las víctimas? No, tú lo planteas de que sí debería de haber cárcel entonces. Yo planteo de que ninguna justicia transicional y restaurativa es coherente con
los fines retributivos de la pena. Y esto es importante. A ver, para entenderlo mejor, una ley de esa naturaleza no debe de contemplar cárcel a tu criterio. No debe contemplar cárcel. Es más, yo propugno por una amnistía absoluta, ¿verdad? Porque el hecho de que la anterior sala la haya declarado inconstitucional no significa que esta la pueda declarar inconstitucional. Aún siendo de lesa humanidad aquellos crímenes que no tuvieron nada ni que ver con... Está acorde al protocolo número 2 de la Convención de Ginebra de 1949. Pero si no queremos, dijéramos, entrar en esa polémica, ok, hagamos una legislación especial en donde las sanciones a los que resulten responsables de este tipo de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra que se establezcan a través de un procedimiento jurídico, entonces debemos nosotros establecer de que esto no puede ser sancionado con cárcel. ¿Por qué? Porque hay fines más importantes. Mira, a la base aquí tienes un problema jurídico muy importante. Uno, si tú sometes este caso al sistema ordinario de justicia, ¿cuál es la respuesta que el sistema le va a dar a las víctimas? Ninguno. Sí, Ninguno. ¿A quién le va a dar una respuesta? Al responsable. Le va a imponer 50, 60, 70 años de prisión por los delitos que haya cometido en aquel momento. Entonces, el sistema de justicia actual, el sistema de justicia ordinario, no le va a dar respuesta a las víctimas. Estas palabras de Juan José Dalto a mí me estuvo conmigo en el programa de radio, en Ernesto López Radio. Me llamó mucho la atención. Él recordaba a Paco Andrés Escobar, dijo que ¿para dónde va un país que ha asesinado a su pastor? Vea, en este caso haciendo alusión a Monseñor Romero, a su profeta, que creo que ahí hace referencia a Ignacio Yacuría, y a su poeta, en este caso a su padre, ¿no? Hay que llegar a la verdad para abrazarnos al final, dice. ¿Qué piensas? Mira, yo pienso, en lo único que estoy de acuerdo en el informe de la Comisión de la Verdad es en su título. O sea, pasamos de una locura a la esperanza, y esa esperanza es la paz que después de 30 años ya más o menos la habíamos alcanzado, pero que volvemos atrás con la inconstitucionalidad. Se cometieron barbaridades en el contexto de la guerra, de ambos bandos, ¿verdad? Secuestros, asesinatos, destrucción de la economía, puentes, subestaciones de servicio, alcaldes, jueces, sacerdotes. Mira, en términos personales, yo te comento, o sea, yo tenía un pariente, el padre Alfonso Navarro, que tú te has de recordar, que era un sacerdote que lo mataron en la iglesia del Calvario, o sea, un pariente muy cercano mío. Y sin embargo, toda la familia Navarro no está pidiendo justicia, que los escuadrones de la muerte que lo asesinaron. Y así mucha gente, todos en este país hemos tenido una persona que ha sufrido, que fue víctima de la guerra. Pero nadie está pidiendo a gritos revanchismo, odios en contra de cada una de las personas, los perpetradores de todos estos hechos, que por supuesto son repudiables. Pero yo creo que ya es hora, como dice el doctor Borgo Bustamante, que seamos prácticos. Yo lo dije en un programa anteriormente. Tenemos que ser prácticos. ¿Ante qué estamos? Bueno, estamos ante una propuesta de justicia transicional y restaurativa. No lo hicimos bien, lamentablemente, recién firmados los acuerdos de paz. Hoy es el momento de hacerlo. Yo no creo que lo podamos hacer, Ernesto, en aquellas condiciones de tiempo en las que estábamos. A ver, el informe de la Comisión de la Verdad dio una serie de recomendaciones, Lisandro. Sí. Entre ellas que se investigaran muchas de las masacres que sucedieron durante la guerra, ¿verdad? Pero que a criterio de los familiares de víctimas de este conflicto no se han investigado. Allí están, por ejemplo, el caso de la masacre del Zumpul y la de los padres jesuitas, que es lo que estamos comentando, claro. Solo para colocar ejemplos de que en algún momento son las demandas, son los rechazos posiblemente que están haciendo los familiares tras una nueva ley que está planteando en la Asamblea Legislativa. La Iglesia Católica pide investigaciones ágiles en estos temas y que sean personas idóneas para crear una ley de reconciliación. Voy a una pausa y regresamos un poco en la conclusión de este tema. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir un poco ya concluyendo. Desde tu perspectiva, Lisandro, ¿cuál va a ser entonces el curso que va a seguir esta discusión a tu criterio? Porque tenemos a una asamblea legislativa, Rodolfo Parker se retira de la comisión que está estudiando el tema. Hay muchos sectores involucrados en esto que a grito están pidiendo de que todos estos casos de alguna manera se eleven a el criterio de conocerse la verdadera verdad, valga la redundancia, en el sentido de que no queden estos impunes. Eso por un lado. Y por otro lado también no quiero desaprovechar el tiempo para que me des tu punto de vista con esto de reabrir el caso de la masacre de los jesuitas, que también es el otro punto. Es que lo que pasa es que este es el 5º capítulo del caso jesuita, ¿verdad? Sí. Primer capítulo 89, en donde procesaron a varias personas, claro, que algunos fueron absueltos, otros condenados, y de ese grupo el único que está purgando cárcel es el coronel Benavides. Allá en Metapán. Primer episodio. Segundo episodio, en el año 2000 procesan a varias personas, al expresidente Cristiani, al general Cepeda, al general Bustillo, general Larios, coronel Elena Fuentes, coronel Montano y coronel Ponce, o general Ponce. Ponce ya murió, Montano está extraditado en España, y de este segundo capítulo todos fueron sobreseídos definitivamente. Tercer capítulo, 2011, la Audiencia Nacional Española solicita la extradición de 20 personas que en el 2012 la Corte en Pleno lo deniega. 2016, cuarto capítulo, vuelven a pedir la extradición otra vez de estas personas, capturan a 4 de ellos y la Corte en Pleno por unanimidad deniega la extradición, diciendo aquí no hay cosa juzgada fraudulenta, aquí ya se juzgaron, además El Salvador ya dio respuesta a este caso, así que no ha quedado la impunidad. Quinto capítulo, lamentablemente la sala declara inconstitucional la ley de amnistía y creen que desaparecido el obstáculo por haber procesado este caso a los intelectuales, retoman el capítulo 2, en donde estaba el expresidente Cristiani y los otros generales del automando y coroneles, y es lo que nos ocupa en este momento. El juez tercero de paz, en abril del año pasado, declara la nulidad del sobreseimiento definitivo dado por prescripción de la acción penal, y nosotros apelamos y vamos a la Cámara, y la Cámara desecha nuestro recurso de apelación. En este momento estamos en ese tránsito de que el caso llegue al juzgado tercero de paz, pero obviamente se van a descartar todos los recursos que legalmente estén contenidos, y seguiremos alegando la nulidad de esas actuaciones del juzgado tercero de paz porque ha violentado la cosa juzgada. Entonces yo creo que todavía falta mucho para que podamos sentarnos en una audiencia y discutir, dijéramos, los elementos de juicio suficientes para aperturar el caso en una audiencia inicial, como cualquier otro caso penal que sea sometido a nuestra jurisdicción. ¿Qué alcance va a tener este tema teniendo a un coronel Benavides, el único militar que está en prisión por este caso, y que la Corte Suprema de Justicia lo amparó para continuar recluido en el país y no ser extraditado a España, ¿no? Sí, la Corte... Pero tienes en España al coronel Montano, ¿verdad? Sí, aquí estamos en un doble escenario. Por un lado, una de las razones para extraditar es porque no se juzga. Que Estados Unidos sí permitió esa extradición. Pero cuando Estados Unidos permitió esa extradición no estaba toda esta realidad. Si yo fuera el defensor de Montano, yo alegaría, miren, allá en El Salvador ya está abriéndose una puerta y él es uno de los requeridos, es uno de los imputados en el juzgado tercero de paz, traigámoslo para El Salvador. Esa sería la estrategia, porque ya no tiene ninguna razón de ser que la Audiencia Nacional Española haya ejercido su jurisdicción universal para la persecución de esta clase de delitos, porque ya El Salvador le está dando respuesta a este asunto. ¿Y qué tal si se aprueba la ley de reconciliación nacional, que para mí debería de llamarse Ley de Justicia Transicional y Restaurativa? ¿Qué tal si se aprueba esta ley? Él va a ser sometido a la jurisdicción especial de esta ley. También ese es otro motivo para ser devuelto a El Salvador. Eso dijéramos en la situación muy particular del coronel Montano. Así que ese es el estatus, dijéramos, del caso Jesuitas. Todavía estamos a largo aliento para poder conocer el desenlace final de este asunto, ¿verdad?
Y creería yo que la Asamblea Legislativa debe meterle el acelerador, no solo porque en junio se cumple eso el te iba a plazo. decir, se está corriendo contra el tiempo, ¿no? Porque hoy en junio es. En junio se cumple el no plazo. Es en mayo. Mayo está en mayo. Pues mayo, en mayo. Sí, no, 31 de mayo concluye. Sí, pero se cumple el plazo que ha dado no, en junio. En junio. Y lo que ha dado la sala. Lo que ha dado la sala para que se cumpla esto. Obviamente pueden haber prórrogas y esas cosas, pero yo lo que creo es que han pasado 3 años y hemos perdido mucho tiempo en esto, ¿verdad? Creo de que de aquí a junio podemos hacer algo y crear el famoso sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y dar una respuesta ya a este problema para resolverlo de una buena vez por todas. Las propuestas que ustedes están haciendo como, llamémosle, defensores, ¿cuáles son en concreto para cerrar un poco el ciclo? En los casos en muy particular les hemos solicitado a los jueces que no conozcan de estos casos, que permitan que se apruebe la ley. Los jueces no nos han hecho caso de eso y nos han pisoteado los derechos de defensa. Por ejemplo, en el caso del Mozote, se nombran unos peritajes, se hacen unos peritajes y se nombran peritos y a nosotros nos deniegan arbitrariamente los peritos propuestos y los puntos de pericia propuestos, atropellándonos el derecho de defensa. Entonces, han caminado las cosas según el vaivén de los intereses de las víctimas en total atropello de los derechos de los imputados. Entonces les hemos solicitado que no continúen conociendo de estos casos hasta esperar que la Asamblea Legislativa emita esta ley y que todos los casos acontecidos en el conflicto, en el contexto del conflicto armado, sean conocidos por esta justicia, por esta jurisdicción especial que está en la propuesta de ley. Bueno, el tiempo se me fue, Lisandro. Más adelante te invitaré para hacer un debate sobre esto. Por supuesto. También con los con la parte quizás acusadora o los defensores de la víctima, ¿no? Te invito a un debate para que logremos. Con quien quiera, yo estoy dispuesto a debatir. Encontrar el punto de equilibrio. Lo cierto es que hay que ponerle atención a este grupo de familiares que están pidiendo, demandando justicia. Hay que ver de qué forma logramos con este tema coronar lo que verdaderamente nos hace falta a los salvadoreños, terminar de reconciliarnos en esta materia. ¿Cómo? Hay una cosa que te quiero decir, sí, tiene razón el presidente electo Nayib Bukele. En los resultados del 3 de febrero, la gente está harta de esta polarización. Quieren ya que logremos la paz definitiva y que nos olvidemos del conflicto. Te agradezco muchísimo, nos vamos desde luego despidiendo. Gracias, Lisandro, por habernos acompañado. Gracias a ti. A todos, gracias también por su atención. Como siempre, siga muy atento de nuestra señal. Viene arriba, mi gente, con toda esa energía para que usted la pase bien durante toda la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.